Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Para el que no me conoce, yo soy Gustavo y hoy te presento al Moto E32, un teléfono que viene con todo. Hagamos un rápido repaso del unboxing y vamos de lleno a conocerlo. Al abrir la caja encontraremos el teléfono envuelto en un film opaco, un cargador de 10 vatios, el cual analizaremos más tarde, un cable USB con extremos tipo A y C, el accesorio para extraer la nano SIM y 3 papelitos. Con un diseño casi calcado al del Moto G22, este dispositivo parece de una gama superior. Inclusive, su diseño difiere bastante del de sus hermanos los Motorola E20 y E40. Construido en metacrilato, tiene una terminación satinada que genera un patrón luminoso cuando le impacta la luz en la parte trasera. Un detalle destacable en su diseño es que posee LED de notificaciones, un accesorio que actualmente muy pocos teléfonos cuentan. Pesa apenas 184 gramos, es bastante liviano y las dimensiones están dentro de las esperadas para un teléfono de este rango de precios, y con la enorme batería de 5000 mAh logra mantenerse por debajo de los 9 mm de espesor, y si bien no cuenta con certificación IP, tiene un diseño que repele salpicaduras. Cuando enciendas este Moto E32 te encontrarás con una pantalla de 6,53 pulgadas de diagonal de tecnología IPS, cuya principal cualidad es que posee una tasa de refresco de 90 Hz. La resolución es HD+, y tiene una densidad de píxeles de 270 puntos por pulgada. Se destaca que en su diseño, la cámara frontal está separada del borde de la pantalla. El brillo máximo es escaso, superando apenas los 380 nits, y a simple vista también se lo ve más luminoso que su hermano mayor, el Moto G22. A nivel de software, la pantalla cuenta con el tema oscuro, también con la luz nocturna, la cual se puede activar con un color amarillo bastante intenso. También cuenta con una opción que no he visto en ningún otro Motorola, la cual se llama mejora de video. Al activarla, vamos a mejorar la calidad y obtener colores más nítidos y brillantes. También podemos verificar en qué aplicaciones las tendremos disponibles. Cuenta con brillo adaptable, la cual se regula automáticamente según el sensor luminoso. También podrás cambiar el fondo de pantalla. Podrás habilitar la rotación automática de la pantalla. Los colores los podrás setear como naturales o saturados y regular la temperatura de acuerdo como más te guste. Con respecto a la frecuencia de actualización de la pantalla, cuenta con 3 modos. El automático, donde el teléfono regula según la necesidad la tasa de refresco, combina fluidez con ahorro de energía. Si no lo podemos cambiar a fija a 60 Hz, también lo podemos forzar de forma permanente a 90 Hz, pero esto tendrá un mayor consumo de energía. Te recomiendo que lo uses en automático. Podrás cambiar el tamaño de la fuente, podrás hacer zoom a la pantalla, también podrás habilitar un protector de pantalla, el cual en este caso está seteado el reloj, lo podrás cambiar entre digital o analógico. También podrás habilitar que en la pantalla de bloqueo se vean algunas notificaciones y la opción de levantar para activar. Por último, podrás habilitar la captura de pantalla con 3 dedos. El sonido es aceptable, potente, pero le falta un poco de claridad y presencia de graves. Para la gama de productos está bastante bien. Y recuerda que el sonido siempre se puede mejorar con unos buenos auriculares. Antes de mostrarte las pruebas de rendimiento, quiero comentarte que este teléfono, cuando fue lanzado, hace unas 2 semanas aproximadamente, salía 35.000 pesos o unos $142 al 6 de julio de 2022. Hoy, 23 de julio, ya está costando 37.000 pesos, pero que a la fecha equivalen a $110. Es decir que para los que manejamos la moneda nacional, el teléfono aumentó 2.000 pesos en 15 días, pero para los que manejan la divisa norteamericana, el teléfono bajó $30 en 15 días. Mejor pasemos al rendimiento. En gaming me he llevado una grata sorpresa. Este procesador de Unisoc, denominado T606, fue capaz de correr títulos pesados como Apex Mobile sin problemas. Además, lo probé en otros juegos como Free Fire Max, Rebel Racing o Stumble Guys, para corroborar su buen desempeño, y en todo fue bastante bueno. Incluso no se percibió un calentamiento excesivo, por lo que este Moto E32 es una muy buena opción a un precio todavía tentador. En Antutu logró superar los 190.000 puntos y se acerca mucho a los valores de varios teléfonos de gama media. Por supuesto que este puntaje no solo repercute en juegos, sino también en el rendimiento diario y multitarea. Con 4 GB de memoria RAM, logra correr muchas aplicaciones en segundo plano sin mayores dificultades. Eso sí, las aplicaciones más pesadas se reiniciarán. La memoria interna es de 64 GB eMMC 5.1, ampliables mediante una micro SD hasta 1 TB de capacidad. Tendrás disponibles más de 54 GB para lo que quieras,
porque el sistema operativo Android 11 ocupa menos de 10 GB luego de las actualizaciones. Esto se debe a que tiene muy pocas aplicaciones de fábrica, la mayoría pertenecientes a Google, y además no disponemos de la aplicación de Motorola para personalizar el teléfono. Lo único que conserva de sus hermanos mayores son los gestos básicos de encender la linterna, captura con 3 dedos, levantar para encender y doble toque el botón de bloqueo. Lo que sí incorpora es radio FM, pero será necesaria la colocación de unos auriculares por el puerto jack de 3,5 milímetros. Muy bien, comencemos a analizar el apartado fotográfico. En la pantalla principal vamos a poder alternar entre el modo macro y el lente principal. También disponemos de la opción de habilitar el HDR, ponerlo en automático o simplemente deshabilitarlo. La relación de aspecto se puede alternar entre 9:16 o 3/4. Para utilizar la máxima calidad del sensor te recomiendo que lo utilices siempre en 3/4. También dispone de un temporizador entre 3-10 segundos o ninguno. A esto se le puede agregar el flash de forma permanente o de forma automática. También se puede deshabilitar. Podemos agregar filtros interactivos. Tenemos mucha variedad de filtros, los cuales se van a aplicar directamente en nuestra fotografía al capturarla. Se pueden hacer ráfagas simplemente sosteniendo el botón, fíjense, hasta 30 tomas continuas. La velocidad es bastante buena. Dentro de las configuraciones podremos habilitar la marca de agua con nuestro nombre personalizado. También podemos agregar una cuadrícula de asistencia, aquí se ve con la regla de los tercios. También se podrá seleccionar la zona áurea, fíjense, aquí en este caso nos indica que el punto de interés debería estar por acá para una correcta fotografía. Podemos utilizar una retícula, simplemente dividirlo en 4, o podemos utilizar el modo de casilla, donde nos marca un recuadro un poco más claro, donde se centra normalmente el formato para Instagram. Se puede habilitar el nivelador, aquí fíjense cómo trabaja. También se puede habilitar la opción de tocar cualquier parte para capturar. Eso no te recomiendo habilitarlo porque perderíamos la capacidad de enfocar manualmente algún punto. También tenemos otras opciones interesantes como belleza facial, captura automática cuando ve una sonrisa, optimización de escena y Google Lens. Fíjense, en este caso aquí se nos habilitó Google Lens. Al tocarlo nos va a buscar imágenes parecidas a la que está viendo. Podemos ampliar la selección. Ahí está, fíjense, nos busca elefantes rosas. También desde aquí podemos traducir, leer texto, asignar alguna tarea y hasta realizar compras. El modo retrato no solamente funciona con figuras humanas, sino también con objetos. Fíjense, aquí se puede regular la intensidad del desenfoque y realizar una captura. El modo Night Vision se puede activar aunque las condiciones lumínicas no lo necesiten. También cuenta con un modo Pro. Fíjense, en este caso podemos regular la distancia focal, la temperatura de la luz, la velocidad de obturación, la ISO desde 64 hasta 10.000, que es un gran rango, y la compensación de la exposición. Acá estamos haciendo una prueba de audio y de video con la cámara trasera de este nuevo Motorola E32. Tengo la proporción áurea marcada y el nivelador. Wilson. Hola Wilson. Hola Wilson. Hola Wilson, ¿cómo estás? Hola Wilson. ¿Vamos? ¿Vamos Wilson? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos Wilson? Ahora una prueba de audio y de video con la cámara frontal de este nuevo Motorola E32. ¿Qué te parece? Ya hay un poquito de oscuridad, no está tan claro, pero se las arregla bien para compensar. Acá estoy haciendo una prueba de captura doble con la cámara frontal y la cámara trasera de este Moto E22. Una función bastante curiosa porque se puede regular el porcentaje de visión de cada cámara. Eso está bueno. Es una alternativa que otros teléfonos de la marca no tenían. Además, en este mismo modo se puede sacar fotografías mientras que estoy grabando. Con respecto al rendimiento de su batería, es realmente excelente. Aún utilizando el teléfono forzado a 90 Hz, me dio muchas horas de pantalla activa sin preocuparme por la carga. Este modelo viene con un cargador de 10 vatios, que puede parecer muy lento para los tiempos que corren, pero la buena noticia es que la carga está bastante optimizada. Tardé 2 horas 15 minutos para llevar la carga del 5 al 100%. Además, cuenta con múltiples opciones de ahorro de energía para prolongar aún más su uso. En materia de seguridad y conectividad, este modelo cuenta con un lector de huellas en el lateral de funcionamiento correcto, aunque puede que al principio lo notes un poco lento en su accionar. También se le acopla el reconocimiento facial, cuyo funcionamiento es bastante rápido.
Este teléfono cuenta con conexión a datos móviles al traer una ranura para el nano SIM, tiene Wi-Fi, Nearby para dispositivos cercanos. Si me preguntan si es un teléfono recomendable, les digo que sí. Me gustó mucho su diseño, los materiales de construcción, su rendimiento en juego fue muy bueno, a tal punto que supera a teléfonos de mayor valor. Los 64 GB de memoria interna están bien, no graba en 4K ni tiene sensor de mucha resolución, por lo que será suficiente para un uso normal sin preocuparse de llenar la memoria. Tiene USB tipo C y eso se agradece, a pesar de ser de entrada de gama. La pantalla me gustó mucho, los 90 Hz se aprecian, se ven fluidas las animaciones y se percibe una experiencia de usuario bastante agradable. El cargador, si bien es lento, no se siente tan así, además esto contribuye con alargar la vida útil de la batería. Muy bien amigos, hasta aquí el video del unboxing y review del Moto E32. Te dejo con el link de su hermano mayor, el Moto G22. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!